Buenos días, estudiantes de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Les habla el profesor Jaime. Este es el primer video explicativo acerca de la primera guía de trigonometría. Entonces vamos a ver algo de lo que son ángulos dentro del estudio de la trigonometría. Entonces, sabíamos nosotros que un ángulo era la unión de dos semirrectas, ¿cierto? Sí. Las dos semirrectas se cortaban en un punto. Ese punto lo llamábamos vértice. Estos eran los dos lados del ángulo. Y nosotros podíamos usar un instrumento que se usa para medir ángulos, que es el graduador. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea que este ángulo medía 50 grados. ¿Listo? Ese era un ángulo de 50 grados. Lo mencionábamos hasta ahí. Pero en trigonometría vamos a hablar de que este ángulo va a tener unas características. Primero que todo, vamos a ir a una definición. Un ángulo en posición normal estándar. El ángulo en posición normal estándar es cuando el ángulo aparece en un sistema de coordenadas. Ojo, este lado que lo vamos a llamar el lado inicial acá, ¿cierto? El lado inicial va a rotar, ¿listo? Entonces, va a rotar como un ángulo de rotación, ¿cierto? Así, rota. Y vamos a marcar con una flechita hacia donde rotó. Bien, ese ángulo va a tener las siguientes características. Primero, en un ángulo en posición normal estándar tiene que estar en un sistema de coordenadas. Su lado inicial, este lo vamos a llamar el lado inicial, ¿listo? El lado inicial siempre va a estar en el lado positivo de las X, ¿listo? Siempre, va a arrancar desde acá. Luego llega hasta acá y donde termina la semirrecta, ¿sí? Va a ser nuestro lado terminal o lado final, ¿listo? Ahora, los ángulos en trigonometría se acostumbran a denotar con letras del alfabeto griego, entre las cuales tenemos pues esta que se va a llamar alfa, esta que se va a llamar tita, ¿sí? Y esta que la vamos a llamar beta. Esas son las más comunes, pues está phi, también está gamma, pero podemos denotarlas. Un ejemplo, este ángulo que yo tengo acá va a ser el ángulo, entonces lo medimos 10, 20, 30, 40, 50, como 55 grados. Entonces va a ser igual alfa igual a 55 grados. Ese va a ser nuestro ángulo. Otra cosa, si se dieron cuenta que este ángulo se fue hacia arriba, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pues ahí tenemos nuestra próxima definición. Nosotros vamos a definir una cosa en los ángulos, que son las siguientes. Si nosotros tenemos un ángulo cuya posición inicial está, digamos, acá, y el ángulo va a girar, digamos, hasta acá, entonces marcamos su sentido de rotación. Un ejemplo de ese puede ser el 365 grados, el 135 grados. Entonces, si rota hacia este lado, nuestro ángulo, pues va a ser un ángulo positivo. ¿Listo? ¿Y qué ángulo será ese? Entonces, colocamos nuestro graduador nuevamente y recordemos una cosa, nosotros estamos trabajando en el sistema de ángulos, de medición de ángulos sexagesimal. ¿Qué nos dice el sistema sexagesimal? Que si usted da toda la vuelta, rota toda la vuelta, pues da 360 grados, o sea que este sería el 0 grados, por acá sería, si damos toda la vuelta sería 360 grados, pero si llegamos hasta la mitad sería 180 grados, la mitad de 180 grados pues tendríamos 90 grados acá y por este lado tenemos por este lado el 270 grados positivo, ¿listo? Ojo, este ángulo que yo tengo acá sería positivo porque gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo diría que va a ser el ángulo tita igual a 135 grados positivo. Un ejemplo, ¿listo? Entonces, por este lado vamos a dibujar un ángulo negativo. Negativo es cuando, bueno, colocamos nuestro lado inicial acá, lado inicial, y negativo es cuando él va en sentido de las manecillas del reloj, o sea que va a ir por este lado. En ese caso el ángulo es negativo y este podrá ser beta igual a menos 135 grados, ¿listo? Este va a ser el ángulo que yo tengo hacia el otro lado, o sea que aquí ya no sería, este no sería el 270, sino este sería el menos 90, menos 180 y por aquí tendríamos el menos 270 grados y ese sería nuestro ángulo. Otra cosa que vamos a estudiar es que el ángulo tiene un lado final, ¿cierto? Es este. Si el lado final quedó acá, pues el ángulo se va a encontrar en nuestro segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque los cuadrantes se acostumbran, perdón, en el tercero. Nuestros ángulos se acostumbran a medir así. Entonces, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. O sea que acá sería cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 por acá. ¿Listo? Entonces, siempre van a ir en el sentido de la rotación. Bien, entonces
Ya teniendo esos dos ángulos por ahí, pues nosotros podemos hacer dos ejemplitos, ¿listo? Entonces, los dos ejemplitos que nosotros podemos hacer son los siguientes. Digamos, a mí me dicen grafíquese un ángulo de alfa igual a 30 grados. Entonces, ubico mi graduador, ¿listo? Pongo mi graduador acá y comienzo a contar. Como es positivo, comienzo 10, 20, 30. Por acá sería un ángulo de 30 grados. Entonces, lo uno acá con el vértice. Coloco acá el lado inicial, listo, este es el lado inicial, bien, entonces el ángulo terminaría por arriba y me quedaría que este es un ángulo de alfa igual a 30 grados, ¿de acuerdo? Y ahora, si me piden un ángulo, digamos, coloquemos uno aún más grande, puede ser que me pidan a mí un ángulo de 740 grados, ¿listo? Alfa igual a 740 grados, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Digamos que yo sencillamente coloco el graduador acá, bien, y puedo hacer esto. Entonces, una vuelta son 360. Otra vuelta, le sumamos el 360 más, sería 720. Le hacen falta 40. Entonces hacemos esto, 10, 20, 30 y 40. Por acá marcamos el punto, ¿sí? Y trazamos, digamos, por este lado acá. Y este sería, ojo, se puede hacer una cosa. Usted puede hacer esto, alfa igual a 740 grados positivo, ¿listo? Ese sería un ángulo de 740 grados. Pero, ojo, cuando no son muchas vueltas, pues uno generalmente puede hacer esto y es lo mismo, no pasa nada. Entonces, 360 más 360 más y puede aparecer de esta forma. Oído, esta forma y esta forma son la misma, solo debemos mencionar aquí el ángulo, ¿listo? Y aquí nos va a quedar nuestro ángulo de 740 grados, listo. Eso sería en cuanto a ángulos. Ahora vamos a ver algunas gráficas que les traje como ejemplo de cómo vamos a dibujar. Entonces, ponemos nuestro graduador, ¿listo? Primer ángulo que nosotros tenemos acá. Tenemos este ángulo acá de 200, coloquémosle negativo, ¿listo? Para hacerlo como más interesante. Menos 225, ojo, si el ángulo es negativo, arrancamos en sentido de las manecillas del reloj. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 y 90, 180. 190, 200, 210, 220, 225. Por acá estaría el 225, ¿listo? Bien, esa sería una forma de hacer, ¿listo? 225 grados. Entonces, marcamos la flecha por abajo, bien, nombramos el ángulo, se va a llamar alfa. Alfa igual a menos 225 grados, ¿listo? Su flechita no puede faltar, que eso tenga las coordenadas y todo. Otra cosita, grafiquemos y además digamos en qué cuadrante queda. Entonces, quedó en el cuadrante 1, 2, este está en el cuadrante número 2, ¿listo? Vamos a graficar el ángulo de 30 grados, pero como ya lo hemos graficado ahorita, cambiémosle algo. No le coloquemos 30, sino modifiquémoslo. Rayemos este y coloquemos que beta es igual a 300 grados. Coloquemos un ángulo de 300 grados a ver cómo nos va. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Trazamos 90 más 90, 180, 270, 290, 300. Por acá sería el ángulo 300 grados positivo. Entonces trazamos, miren, no hay necesidad de llegar hasta ahí, sino simple hasta acá. Y hacemos esto y quedó nuestro ángulo de beta igual a 300 grados. ¿Listo? Esa sería. Otro ángulo por acá, ojo, menos 180 grados, negativo, ¿no? Entonces tenemos acá y decimos 90 y 180, o sea que se va por acá y quedaría, digamos, a este lado. ¿Listo? A este lado quedaría mi ángulo y ese sería nuestro ángulo de 180 grados. Bien, por acá. Entonces decimos que tita es igual a 180 grados, ¿vale? Bien, ahora por acá hagamos otro. Como ya teníamos nosotros el 740 atrás, pues fácil, hagamos el menos 740. ¿Listo? Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces, ojo, tenemos acá. Entonces comenzamos. Una vuelta, 360. Dos vueltas, 720. Y a 720 le sumamos 40 graditos. Entonces 40. 10, 20, 30, 40, por acá 40. Y este es el ángulo que mide exactamente los... A ver. Este es el ángulo que mide los 740 grados que yo necesito por acá. Bien. Entonces, este sería el ángulo que me están pidiendo. Entonces le coloco el nombre, ¿cierto? Llamémoslo a este alfa igual a menos 740 grados. ¿Listo? 740 grados. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Bien. Ojo, este ángulo es el mismo que si yo hago este, ¿no? Es el mismo que si yo hago el de 40 grados, ¿no? Por acá. Porque esos dos ángulos son coterminales. ¿Qué son coterminales? Ya vamos a ver. Entonces, ese sería este mismo ángulo.
No hay necesidad de dar todas las vueltas. Simplemente con la flechita que nos indique para dónde va, usted simplemente dice que alfa es igual a menos 740 grados y sale. Bien, no es más. Vamos con la otra definición. Por acá tenemos algo y es que, ¿qué son ángulos coterminales? Hace un momento les mencioné esa palabra. Pues vamos a hacer un dibujo, con eso vamos a comprender. ¿Listo? Me dicen que dibuje 45 grados. Y 45 grados me va a quedar exactamente acá. Desde 10, 20, 30, 40, 45. Por acá. Trazo el ángulo de 45 grados. Por acá. A ver. Y este es el ángulo de... Entonces le coloco alfa igual a 45 grados. ¿Listo? Bien, y ahora me dicen que en el mismo plano cartesiano grafique el ángulo de menos 315. Entonces, menos 315 vamos a hacer esto. Ponemos esto acá y nos vamos por acá. 90 más 90, 180, 270, 280, 290, 300, 315 y la mitad. Uy, me quedo en el mismo lado. Pues resulta que grafiqué dos ángulos y solo necesité un lado inicial. Pues esa es la definición de ángulos coterminales. Entonces, los dos ángulos son coterminales cuando comparten su mismo lado final. Si se dan cuenta que este es beta igual a menos 315, ¿cierto? Negativo, y es el mismo ángulo del de acá que es positivo, que es 45, pues fácil. ¿Cómo se halla un coterminal? Usted coge, digamos, tiene 45 grados, ¿cierto? ¿Cómo se halla un coterminal a 45 grados? Pues simplemente usted a 45 grados le va a restar 360 grados y eso le queda exactamente 315 grados. Halló el coterminal. Ahora lo contrario, si usted tiene el menos 315 grados y le suma 360 grados, eso le va a quedar 45 grados, que es el coterminal. Se suma 360 grados con respecto a donde uno quiera hallar. Entonces, ahora tengo acá el ángulo de 120 grados. Vamos a graficarlo, entonces positivo, ¿no? Entonces 90, 100, 110, 120, por acá tengo el ángulo de 120 grados, lo voy a trazar y me va a quedar de la siguiente forma. Este es el primer ángulo. Este ángulo es de 120 grados, ¿cierto? Por acá me piden 480 grados, vamos a mirar qué pasa. Entonces hacemos lo siguiente, damos una vuelta completa, 360. 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470 y 480. Por acá me quedaría, ¿listo? Marco un puntico ahí y simplemente lo trazaría hasta acá y me doy cuenta que casualmente, ¿cierto? Ese ángulo era de 400, o sea que ese ángulo lo puedo graficar así, ¿cierto? Y ese ángulo alfa es igual a 400, beta, ¿no? Beta es igual a 480 grados. Este ángulo es el mismo que este. Son coterminales, ¿se dan cuenta? Son coterminales porque quedaron en el mismo lado. Miren, el mismo y el mismo. Ahora vamos a graficar otro, menos 240 grados. Bien, entonces ponemos nuestro grabador y decimos 1, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 110... y 120 por acá sería 180, ¿cierto? Negativo. 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Por acá me quedó el de 240. Mire lo que pasó. Que este ángulo me quedó en esta misma posición. Mírelo. Este es el ángulo teta igual a menos 240. Es que 240 negativo, 120 grados positivo y 480 grados positivo son coterminales porque al dibujarlos quedan exactamente en el mismo lado. ¿Cómo se hace? Pues fácil, usted coge 120 y le resta 360 y eso le va a quedar menos 240, ¿cierto? Y si usted coge 120 y le suma 360, pues le va a quedar 480. Y esa es la definición de ángulos coterminales. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un último coterminal. Entonces, yo tengo el 135 grados. Entonces, 135 positivo, 90, 90, 100, 110, 120, 130, 135 por acá, ¿listo? Entonces lo voy a hacer por acá. Por acá tengo ese ángulo que me están pidiendo, lo trazo, listo, 135 y me dicen hay un coterminal aire. Entonces yo cojo 135, ¿cierto? A 360 le voy a restar el 135 y eso me va a quedar 225, ¿listo? Y el 225 quedaría ¿qué? Negativo, o sea que si usted sencillamente se va por abajo, va a hallar el ángulo de menos 225 grados. Ese es un coterminal, ¿listo? Vamos a hallar otro coterminal. Otro coterminal sencillamente podría ser coger el 135 y sumarle 360 grados y ahí obtendríamos otro coterminal con una vuelta más. Eso sería en cuanto a ángulos. Espero que esta primera explicación del tema les haya servido más para
resolver los puntos que vienen en la guía. Muchas gracias, jóvenes.